Antes de presentar a nuestra ilustre ponente, que ahora veréis cómo lo voy a hacer, sé cómo lo voy a hacer, ya veréis. Quiero dar la palabra a Josefa Blanco para que nos presente a nuestras, en realidad, promotoras, ¿no?, de todo este ley. ¿Vale? ¿Qué pasa? Hola, buenos días a todas y todos. Pues agradecer vuestra presencia y sobre todo agradecer la oportunidad que nos han brindado desde el Instituto de la Mujer, el apoyo que hemos tenido de la Fundación General de la Universidad, y agradecer también la labor que dentro de la universidad desarrollan desde la delegación del rectorado para la igualdad, ¿no? En particular a Carmen Díaz, a Lourdes Luna, directora del Instituto de la Mujer, y bueno, la oportunidad que nos brindan de concienciar, ¿no?, y debatir sobre una situación que, como ha planteado el rector, se plantea dentro del ámbito urbano y del ámbito académico, perdón, y del ámbito profesional muy distinta. Pues celebraremos esas reflexiones que a lo largo de la jornada se vayan desarrollando. Muchas gracias, bienvenidas y esperamos poder compartir vuestra presencia en muchas ocasiones. Si nos quieren decir algo. Aquí, sí. Bien, pues muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. No me voy a entretener muchísimo porque ya, bueno, pues en el acto de inauguración se ha dicho básicamente el sentido que tiene esta nueva escuela de pensamiento feminista. Muchísimas gracias, Josefa, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias, Carmen, a la universidad, al rector, evidentemente, por vuestro compromiso con la igualdad y con el Instituto de la Mujer, con el Gobierno de Castilla-La Mancha, para seguir transmitiendo igualdad en el ámbito universitario. Desde luego es muy importante que actos como este podamos seguir haciéndolos, desde luego, en este foro, porque son la base de lo que las personas que hoy están aquí con nosotras de manera presencial y los que están online, al fin y al cabo van a ser los que rijan el futuro de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿no? Entonces creo que es importantísimo seguir afianzando estas ideas de igualdad en todos los ámbitos y en todos los ámbitos, como vamos a ver hoy aquí, también en materia de urbanismo. Reitero mi agradecimiento, de verdad, sabéis que os lo digo de corazón, pero bueno, me gustaría así terminar agradeciendo, porque evidentemente es algo que junto con la Fundación, junto con la Universidad, ha organizado el Instituto de la Mujer, pero el Instituto de la Mujer no deja de ser una organización, una entidad que no funcionaría si no fuera por todas las profesionales que hay allí, que son las que se han ocupado de que esto salga hoy. Así que de verdad que públicamente quiero darles las gracias por todo su trabajo, por vosotros. Bien, muchas gracias. Efectivamente, Lourdes, las instituciones son instituciones, pero lo que está detrás de las instituciones son las personas, y es el compromiso de las personas lo que hace sacar adelante proyectos de este tipo. Para la Universidad de Castilla-La Mancha, en este caso para quienes llevamos políticas de igualdad, siempre es un honor la colaboración con el Instituto de la Mujer, con el personal maravilloso que tiene, encabezado por su directora. Cuando comentaron que este año la Escuela de Pensamiento Feminista iba a ser en la Escuela de Arquitectura, yo me alegré enormemente, porque además las cifras al estar arquitectura metida en áreas de conocimiento con las ingenierías, se camufla y parece que esa escasez de mujeres en arquitectura e ingeniería también se extiende a arquitectura, y no es así, como ha dicho el rector con las cifras que ha aportado. Pero sí es verdad que es un ámbito en el que parece, ¿no?, que no siempre la igualdad ha permeado, ¿no? Entonces, por eso es una excelente decisión apostar por la Escuela de Arquitectura para hacer esta Escuela de Pensamiento Feminista. Muchísimas gracias, por supuesto, a su director, a Juan Mera, y a Josefa Blanco, que ha sido la promotora, quien ha trabajado para sacarlo adelante y que, desde luego, con igualdad está siendo siempre contando con nosotros. Muchísimas gracias. Si me permitís, os quiero decir también, hablando así
corazón, que cuando esta escuela nació, hace ya 15 años, tuvimos no sé si hace ya casi 10, un acto feminista, y entonces yo dije a los estudiantes, oye, yo no sé muy bien si sois chicos o chicas. Aquellos se tomó muy mal, se pensaron que les consideraba, no sé, seres extraños. Yo venía a decir que realmente no distinguimos en la escuela, realmente no distinguimos si es una mujer o un hombre que hace el proyecto, os lo puedo asegurar. Y yo creo que eso es lo que debería pasar en la sociedad, es alucinante que haya personas que tengan hijos e hijas y distingan si tienen que tener un camino u otro, más profesional o menos. En muchas ocasiones, incluso es al revés, cuando se dice, por ejemplo, en mi caso, mis 2 hijas son súper trabajadoras y mi hijo siempre estamos a ver si trabaja este. O sea, es bestial este tema, ¿no? Entonces, quiero que sepáis el compromiso de esta escuela real, absolutamente real, de que tenemos clarísimo que la profesión de la arquitectura, como cualquier otra profesión, es igual para unos y otros, ¿no? Es que es idéntico, ni siquiera es mejor para unos que para otros, ¿no? Y también es verdad, y es la historia de la humanidad es así, que hay que asumir que durante muchísimos siglos, pues era inversor. No sé si puedo decir una cosa que... ¿Por qué hay tanto machismo en el mundo? Pues porque las madres se dan cuenta en muchos sitios del terror que tienen a que sus hijos no triunfen. Y entonces atacan. Y es bestial. Y los hombres, en muchas ocasiones, el terror digamos, a la intensidad, la inteligencia y el poder de la mujer hace que incluso se vuelvan con violencia hacia vosotras. Pero es miedo. Básicamente es miedo lo que existe. Y aquí comprobamos todos los días la inteligencia de unos y otros sin distinguir en absoluto qué son. Me parece que esto, bueno, no sé si os parece lo que os digo, pero es algo que es una auténtica realidad. Y ya está. Bueno, tengo que presentar, no os mováis, tengo que presentar a Lucía, ¿no? Lucía, quería decir que el otro día vi los Goya y claro, fueron pesadísimos hablando de sus abuelas, de sus hijos, de sus padres, no sé qué, no sé cuánto. Pero utilizaron el móvil. Y claro, cuando me pasó Josefa tu currículum, sucinto currículum, claro, me impresionó porque estamos tan acostumbrados a... Aquí, por ejemplo, catedráticos hombres. Uf, eran todos unos plastas. Afortunadamente ahora ya no venís vosotras porque de verdad es que había unos catedráticos antes que eran horribles. Yo no soy catedrático, como os podéis imaginar, y espero, según de lo soy, no ser plasta. Entonces, Lucía Pérez Moreno, investigadora en arquitectura y filosofía, profesora titular acreditada catedrática. Cuidado, cuando se consigue la cátedra hay que tener cuidado que no se vuelve muy estúpido. En la Universidad de Zaragoza, miembro del Instituto de Patrimonio y Humanidades, profesora invitada en Bélgica, en la Universidad de Colorado, en Estados Unidos, doctora por la ETSAM, también en filosofía, estudios de máster en Columbia, posgrado en la Universidad de Aalto, en Finlandia. Es arquitecta y urbanista por la Universidad de Navarra, especializada en historia de la arquitectura española del siglo XX, en teoría feminista. Ha liderado varios proyectos de investigación sobre historia de las mujeres en la arquitectura. Ha recibido 12 reconocimientos a su labor de investigadora, entre los que destaca el premio Celia Amorós, del programa Aragón Investiga, por su investigación en materia de género. Aportaciones a la construcción de una cultura arquitectónica en España, tesis doctoral. Ha editado varias colecciones de artículos científicos sobre arquitectura y teoría feminista. En fin. ¿Qué queréis que os diga? Es miembro de la Asociación de Mujeres Investigadoras y es miembro de la Comisión de Redacción del Plan Nacional de Arquitectura Contemporánea del Ministerio de Cultura. Muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por todo. Antes de empezar, quería deciros que la conferencia que he traído es una conferencia muy teórica, ¿de acuerdo?
También cuando estuvimos pensando cómo organizar el panel, me parecía adecuado traer esta conferencia, por un lado, porque para todas las personas que no sepan nada sobre arquitectura, feminismo y género, pues les puede ayudar un poco a entender la larga trayectoria que hay detrás de este ámbito de trabajo, porque parece que es algo nuevo, pero en el fondo no lo es, lleva más de medio siglo en el ámbito académico. Y por otro lado, para las personas que ya sepan algo y que tengan conocimientos feministas, de teoría feminista, pues podemos abrir un debate, porque realmente lo que traigo es una conferencia que es el resultado de un trabajo teórico, es mi trabajo fin de grado de filosofía, que lo entregué hace unos meses. Porque en los últimos 8 años, pues en paralelo a mi trayectoria, a mi carrera académica e investigadora, pues he estado estudiando filosofía, lo cual ha sido muy duro, pero muy bonito. Entonces, la conferencia se titula El género como categoría dual en los acercamientos feministas a la vida urbana. Y el objetivo también, desde que yo empiezo a trabajar sobre género y arquitectura, una de mis grandes obsesiones teóricas ha sido entender el concepto género, qué significa, cómo ha cambiado, cómo lo están utilizando las arquitectas feministas. Yo no me dedico al urbanismo, me dedico a historia, soy profesora de composición. Empecé con estos temas de género y arquitectura en el año 2017 en la Universidad de Zaragoza, realizando diferentes encuentros similares a este, donde venían colegas pioneras que han trabajado en estos ámbitos. Realizamos más de 5 encuentros que luego se fueron compilando en las diferentes conferencias, en diferentes libritos. Fuera tenéis alguno de ellos, ¿no?, que ha publicado la editorial Ágora de Madrid, por si queréis interés. Pero yo me he dedicado principalmente a la historia de las mujeres, ¿no? En los últimos años hemos tenido un proyecto de investigación muy amplio en el que hemos recopilado el trabajo de mujeres arquitectas en el tardofranquismo, la transición y los primeros años de la democracia. Hemos hecho una web, que es un mapa interactivo digital, donde están todos los proyectos de autoría femenina geolocalizados, que tenéis ahí en la web, si queréis echarle un vistazo. Y aprovecho para meter una cosita, y es que el mes que viene, para el 8 de marzo, publicamos el libro final del proyecto, que es sobre mujeres y arquitectura en una España en transición. Entonces, realmente mi trabajo de investigación está más centrado en la historia de las mujeres arquitectas en España. Pero haciendo este trabajo, mi gran preocupación ha sido qué diferencia hay entre el concepto mujer y el concepto género, ¿no?, que es una pregunta básica que probablemente a todos mis estudiantes y a mis doctorandos, cuando les planteo esto, es importante que entiendan la diferencia, porque no es lo mismo y a veces se tiende a confundir. Y en el trabajo final de filosofía, después de muchos años haciendo diferentes asignaturas de ética, filosofía política, historia de la filosofía, donde siempre que podía, pues el trabajo que me tocaba hacer para esa asignatura lo hacía sobre feminismo, me he dado cuenta de la larga trayectoria que hay detrás del término feminista, de la teoría feminista. Por supuesto, también he hecho asignaturas propias de teoría feminista, lo cual es muy importante y se lo recomiendo a todos aquellos que quieran dedicarse a esto, y mis doctorandos les obligo a hacerlo. Pero también estar en Bélgica, porque la carrera la he terminado en Bélgica. Los últimos 2 años he estado de profesora invitada a la Universidad Católica de Lovaina, con una beca de investigación, lo cual me ha permitido no dar clase durante 2 años y poder centrarme en escribir, que es maravilloso. Y he aprovechado para terminar la carrera allí. Entonces, empezar filosofía en España, donde tenemos una tradición feminista muy importante, muy activista, mucho más relevante, yo diría, de lo que a priori podríamos pensar. Pero terminarla en Bélgica, que es una sociedad posfeminista y con una tradición filosófica diferente a la española, me ha hecho pensar mucho sobre esta categoría, ¿no?, y cómo se utiliza en unos contextos y otros, ¿no? Entonces, lo que os voy a contar es un poco este debate. En el trabajo fin de grado de filosofía era un trabajo de 12 créditos, estaba muy bien organizado, pero el primer seminario eran 6 créditos, daban varias temáticas para elegir y tuve mucha suerte porque una de las temáticas que pusieron en la universidad fue filosofía de la ciudad. Y dije, bueno, pues voy a hacer esta, obviamente, ¿no? Entonces ahí tuve la posibilidad de, durante un semestre, leer a diferentes filósofos con diferentes tradiciones filosóficas, ¿no?, fenomenología, postestructuralismo, marxismo, y una categoría propia que era feminismo. Y esto me dio un barniz muy interesante sobre cómo se habían hecho los diferentes debates sobre la ciudad desde otras disciplinas, que es súper importante
para lo que nos compete. Si no tenemos conocimientos de sociología, geografía urbana, filosofía, antropología social, es muy difícil hablar de arquitectura y feminismo, o casi yo diría que imposible. Pero, y todas ellas, todos coincidían que Jane Jacobs y Muerte y vida en las grandes ciudades americanas, que probablemente todos conocéis, es de alguna manera el texto base, porque a Jane Jacobs desde España se la reclama desde la teoría feminista, pero en el fondo Jacobs en este libro no habla de mujeres, habla de otras cosas, habla de diversidad, que es muy importante y es un concepto fundamental, pero ella no se situó, se le recuerda como una periodista y una socióloga urbana feminista porque ella es mujer, pero realmente su texto no habla de mujeres, habla de infancia, habla de diversidad, pero no habla de mujeres. Y ese es uno de los grandes éxitos de su texto y es una de las razones por las que muchos arquitectos, sociólogos, filósofos, varones la han aceptado dentro de su genealogía de pensamiento. Y esto es muy importante y volveré a ello al final, ¿de acuerdo? Pero una de las críticas que yo le hacía a mi profesor, que era un filósofo canadiense que estaba haciendo un postdoctorado en la Universidad Católica de Lovaina y estaba encargado de este seminario de bachelor, ¿no? Porque yo hice un bachelor en filosofía, que es una estructura académica un poco distinta a la española, pero bueno. Es que él incorporaba el feminismo como una línea teórica dentro de la filosofía más separada del resto, de la fenomenología, del postestructuralismo, del marxismo, ¿no? Quien tenga un poco de conocimientos de filosofía me seguirá, quien no, pues bueno, les sonarán los nombres, ¿no? Porque en el fondo el feminismo es una teoría que tiene una mirada transversal, y es que la filosofía es muy difícil, la filosofía feminista, la teoría feminista, es muy difícil verla en una categoría de pensamiento paralela a otras, porque al final la fenomenología, el postestructuralismo, el marxismo son diferentes perspectivas teóricas para analizar la realidad social, ¿no? Desde diferentes posicionamientos, que eso ya lo podríamos contar en otro debate, ¿no? Pero son diferentes miradas y el feminismo no es así, el feminismo es una teoría transversal. Y nos encontramos fenomenología feminista, postestructuralismo feminista y marxismo feminista. Y es que la mayor parte de las teóricas filósofas están adscritas o vienen de una escuela de pensamiento que tiene una herencia detrás, ¿no? Entonces, incorporar el feminismo como una categoría paralela a mí me pareció, con esto debatí con el profesor, me pareció que era un poco difícil de entender. O sea, cuando llegabas a la categoría de feminismo, decías, pero si Iris Marion John se hace teoría crítica, ella está dentro del ámbito de la fenomenología, ¿por qué no la pones en fenomenología? No, porque es feminista, ya, pero es feminista, pero también es de fenomenología, ¿no? Y esto pasa pues con Kulka, ¿no? Que es una teórica no binaria, que es una de las líderes del pensamiento feminista de Estados Unidos ahora mismo, ¿no? Y que está dentro más de una tradición postestructuralista, o con Judith Butler, que es claramente postestructuralista, ¿no? O con otras, ¿no? Entonces, claro, el feminismo tiene esta cuestión de que es una teoría transversal. Entonces, para entender el feminismo es muy importante entender otras teorías canónicas, otras líneas de pensamiento canónicos para entender qué es lo que la teoría feminista está aportando dentro de esa categoría. Entonces, realmente el pensamiento feminista o todas las académicas feministas coinciden porque el feminismo es una teoría filosófica muy diversa y muy plural. Los feminismos son muchos, de muchos estilos distintos, ¿no? Y hay muchos debates, ¿no? Sobre qué es el feminismo, ¿no? A qué compete, ¿no? Si en algo están de acuerdo es que la categoría género ha cambiado la manera de hacer filosofía y eso es un poco lo que voy a intentar explicar en lo que compete a la arquitectura. Pero luego hay otras definiciones diversas sobre lo que hace el feminismo. Algunas dicen, ¿no?, que el feminismo lo que hace es principalmente intentar entender las experiencias de las mujeres, sus perspectivas, sus diferentes opresiones, sus relaciones, ¿no? Pero centran el debate en la cuestión de la mujer. Otros, pues, perspectivas hablan de las relaciones de poder y ahí entra la categoría género, pero también la raza, la sexualidad, la edad, la nacionalidad, otro tipo de la religión, otro tipo de categorías, ¿no? Donde el género siempre es transversal y esto es algo muy importante. El género es transversal porque las sociedades somos hombres, mujeres y personas no binarias, ¿no? Entonces el género como categoría de análisis siempre es transversal, ¿no? Entonces hay diferentes posicionamientos, uno más convencional, que le voy a denominar así, el feminismo más convencional, que es aquel que centra en el que la relación entre género y mujer es más directa,
y el feminismo, digamos, más contemporáneo, propio de las sociedades posfeministas, en la que España no estoy muy segura si está un poco a medio camino entre la sociedad feminista y posfeminista, ahora explicaré por qué, o depende de la clase social o del debate, donde en la teoría de la interseccionalidad, que imagino que algunas personas la conocerán, otras no, tiene un mayor peso, ¿no? Entonces existen bastantes tensiones entre las diferentes posturas feministas sobre cómo definir la categoría género, ¿no? Y cómo tiene que servir a la teoría, ¿no?, para representar a las reivindicaciones de las mujeres, ¿no? Entonces, lo que es importante entender es que la filosofía feminista, aunque viene desde el siglo XVIII, ¿no?, porque esto viene desde la Francia ilustrada, todas las reivindicaciones feministas, ¿no?, pero digamos que la teoría feminista desde la perspectiva más académica tiene un punto de inflexión, que es el texto de Simone de Beauvoir, del segundo sexo, del año 49, que probablemente todos lo conoceréis, pero empieza a formar un pensamiento, una genealogía teórica a partir de los años 60, de los años 60 y 70, a partir de lo que conocemos como la segunda ola del siglo XX, ¿no? Y esta filosofía feminista convencional, le voy a llamar convencional, se encuadra dentro de lo que conocemos como un paradigma constructivista. ¿Esto qué quiere decir? La filosofía se mueve mucho con dicotomías de trabajo, ¿no? Hombre-mujer, bueno-malo, alto-bajo, ¿no? Entonces, constructivismo, esencialismo es una categoría de pensamiento. Una cosa es lo esencial, ¿no?, la raíz, lo originario, lo esencialista, y otra cosa es lo constructivista, que es aquello que no tiene nada que ver con el constructivismo ruso y todo esto que hablamos en arquitectura, es el mismo término, pero no tiene nada que ver con eso, que tiene que ver con la construcción social. Como algo se genera porque hay una construcción social donde influye la cultura, donde influyen muchos factores, ¿no? Entonces, esencialismo, constructivismo ha sido el paradigma de pensamiento en el que la teoría feminista convencional ha basado su discurso, diferenciando entre sexo y género. Esto es algo que probablemente muchos sabéis, ¿no? El sexo es lo biológico, ¿no?, la mujer, el hombre, lo esencial. Mientras que el género es la construcción social que hay detrás de la categoría sexo, ¿no? Entonces, esta visión constructivista de la teoría feminista es la que ha dominado y la que domina también en el contexto español, pero no en otros contextos. Y eso es lo que quiero explicar, ¿no? Y detrás de esta analogía lo que tenemos es o detrás del concepto género, en esta dicotomía, lo que tenemos es principalmente una perspectiva teórica neomarxista. O sea, el feminismo radical de los años 60 y 70 nace de sociólogas . Las perspectivas neomarxistas, las que empiezan a reconceptualizar el pensamiento de Marx y Engels en el siglo XX, aparecen mujeres, obviamente ya formadas como filósofas. Y claro, sin mujeres formadas en las disciplinas convencionales no existe la teoría feminista. La teoría feminista es una reacción, ¿no?, de mujeres formadas como sociólogas, politólogas, igual filósofas, ¿no?, que empiezan a ver en todo ese legado de conocimientos gaps, vacíos, ¿no?, faltas de racionalización, y empiezan a ver ese dominio del pensamiento masculino, ¿no? Entonces, el pensamiento feminista de los años 60 y 70 tiene una raigambre neomarxista muy clara y está basada en este paradigma constructivista, ¿no?, donde la diferencia entre sexo y género ha sido muy importante para hacer del género una categoría teórica. Una categoría teórica que funciona de manera análoga a la categoría clase. Al final, la categoría clase del pensamiento marxista nos sirve para entender la sociedad en diferentes grupos sociales, clase baja, clase media, clase alta, ¿no?, burguesía, proletariado, ¿no? La categoría clase nos ayuda a formar diferentes grupos sociales y entender cómo funcionan las relaciones de poder. La categoría género hace lo mismo, nos ayuda a formar diferentes grupos sociales, en este caso dos, hombres y mujeres, ¿no?, y analizar cómo funcionan las relaciones de poder. Y esta ha sido la base teórica del pensamiento convencional feminista durante prácticamente hasta los años 90, ¿no? Y ahí en la tercera ola feminista, con el feminismo postestructuralista, principalmente de Butler, pero también de otras muchas teóricas, con lo que conocemos como el nacimiento de la teoría queer, es donde estas categorías empiezan de alguna manera a ponerse en duda, ¿no? Entonces, hoy en día, en la teoría feminista de las sociedades
posfeministas. Las sociedades posfeministas son aquellas en las que los derechos básicos de igualdad entre hombres y mujeres ya se han cumplido desde hace muchos años y las nuevas generaciones ya no sienten que tengan que luchar por ello. Y eso lo estamos empezando a vivir ahora en España, ¿no? Las nuevas generaciones ya no creen en el feminismo porque dicen, pero si yo me educo igual, tengo acceso a la vivienda, no tengo estos problemas, ¿no? Las nuevas generaciones empiezan a sentir esa opresión a unas edades mucho más tardías. Probablemente muchos de los que estéis aquí, que estéis estudiando arquitectura, no sintáis que el feminismo va con vosotros todavía, porque quizá no habéis sentido todavía las opresiones sociales que existen, ¿no? Porque todavía no estáis en la edad, empezaréis a notarlo en el ámbito laboral. Cuando salgáis, terminéis la universidad, no vais a notar nada, será después, cuando lo notaréis, ¿no? Y las sociedades posfeministas tienen esta característica, ¿no? Como las mujeres ya viven en un entorno de igualdad, porque ya ha habido otras generaciones previas que han luchado por esos derechos básicos, de la igualdad, ¿no? de derechos legislativos, de poder votar, pues ya las nuevas generaciones no sienten que eso vaya con ellos, ¿no? Entonces, en las sociedades posfeministas empiezan a haber otro tipo de debates que tienen que ver con las cuestiones que voy a nombrar, ¿no? Entonces, en el ámbito teórico del feminismo hay ahora mismo un proyecto teórico que se llama Amelioration Project, que es un proyecto de reconceptualización del concepto de género. Y esto es lo que yo he aprendido en Bélgica. La formación continua es muy importante y salir del país, ¿no? Ir a diferentes sitios a ver cómo se está tratando diferentes teorías es muy relevante porque te das cuenta de que las cosas no son como te las han contado o que son mucho más complejas de lo que te las han contado, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a darme cuenta y a entender mejor esta idea del proyecto de reconceptualización del concepto de género, empecé a decirme, bueno, y entonces, con todo lo que yo ya sabía de España, ¿no? De las cosas que yo había hecho, ¿no? ¿Cómo se ha entendido el concepto de género en las teorías urbanas feministas en el contexto español, que es el que yo conozco más, ¿no? Y qué implicaciones tiene todo este debate sobre la reconceptualización del concepto de género en las teorías urbanas, ¿no? Estas son un poco las preguntas de investigación que decimos los investigadores, ¿no? Que yo me formulaba cuando intenté hacer este trabajo fin de grado, que me costó mucho, y qué consecuencias tiene todo esto, ¿no? Para las políticas urbanas en materia de arquitectura y feminismo, ¿no? Entonces, lo que me planteé fue analizar dos libros de teóricas del urbanismo españolas, que son las que más conozco, y que me parecía, intuía, que tenían diferentes posicionamientos con respecto a esto, ¿no? Uno es, y además me hace ilusión contar esta conferencia porque vienen aquí hoy, y cuando Josefa me dio el programa dije que bien, porque voy a tener la oportunidad de debatir sobre esto que yo estoy pensando con ellas, ¿no? Una de ellas es Inés Sánchez de Maradiaga, que como conocéis sabréis es pionera en este ámbito y es una de las grandes teóricas del ámbito del feminismo y del urbanismo en España. Lo que hice fue analizar el libro que escribió con Marion Roberts en el año 2013, que es un análisis del impacto de las políticas de igualdad de género desde la Unión Europea, que se estaban liderando desde los años 90. ¿No? Tenemos que tener en cuenta que Inés es una pionera, sobre todo a nivel europeo, porque Inés Sánchez de Maradiaga ha liderado este discurso desde los años 90, seguramente hablará de ello, ¿no? Entonces, este libro, que ya tiene más de 10 años, es un compendio de las experiencias de diferentes personas de diferentes países, de Finlandia, de Francia, de España, por supuesto, de Reino Unido principalmente, ¿no? Con Marion Roberts, que es una teórica importantísima en este ámbito. Y el otro libro que decidí analizar es el libro del colectivo Punt Six, en el que está Blanca Gutiérrez Valdivia, ¿no? Que desde mi punto de vista pues me parecía que todas sus propuestas eran muy interesantes a nivel práctico, ¿no? Y leer este libro y analizarlo desde esta perspectiva teórica pues también me abrió, me hizo ver diferentes posiciones, ¿no? Entonces, bueno, voy a explicar, he dividido la conferencia, a ver si no me alargo demasiado. ¿Hasta cuándo hora tengo? Hasta las 11, ¿no? Más o menos. Vale, voy a intentar ir rápido, pero voy a ser como muy estricta en la metodología para que entendáis cómo he organizado el pensamiento, que me parece que eso también es importante, sobre todo para la gente joven, ¿no? Cómo organizar un pensamiento analítico para intentar entender lo que voy a contar, ¿no? Primero voy a explicar un texto teórico de una filósofa contemporánea, más joven que yo. Yo ahora solo leo filósofas más jóvenes que yo. Me parece súper importante porque creo que las filósofas más jóvenes que yo son las que están liderando el discurso. Obviamente hay que leer a las canónicas, a Butler, a Wittig, a otras, pero las más jóvenes que yo están empezando a dar forma teórica a cosas que a mí también me preocupaban, como reconceptualizar el concepto de feminidad, esto lo saben mis doctorandas, ¿no? Cómo reconceptualizar el concepto de género, ¿no? Entonces, Catherine Jenkins es una filósofa más joven que yo, que es profesora en Edimburgo,
y que tiene un artículo que es muy interesante, que habla sobre la condición dual del concepto género, que es en el que yo he basado teóricamente esta reflexión y que lo voy a explicar. Luego voy a hablar de los principales enfoques feministas a la vida urbana, voy a hacer un pequeño repaso por esta genealogía feminista, quiénes son las teóricas más importantes, ¿no? Y voy a hablar de 3 cuestiones principales, que es el concepto de ciudades sexistas, de dónde viene y por qué, cuáles son las diferentes opresiones prioritarias, porque esto da para mucho debate, ¿no?, de las mujeres, o al menos que teóricamente se han conceptualizado dentro del discurso académico, y qué significa planificar con perspectiva de género, ¿no? Y el objetivo de esto es ver cómo en toda esta genealogía qué conceptualización del concepto de género ha dominado. Y eso es lo que voy a intentar explicar, ¿vale? Y luego voy a hablar de algunas conclusiones y luego de muchos descontentos, porque lo que tenemos ahora son descontentos por parte de nuevas teorías feministas, sobre todo de la teoría queer, pero también de la teoría crítica, ¿no? Y veremos un poco esta cuestión. Bueno, pues esta es la doctora Catherine Jenkins, que acaba de publicar un libro muy interesante de esta colección que se llama, ese que veis abajo, Feminismo, que es un texto muy breve de una colección británica de textos. Bueno, esto es muy importante, se lo digo a todos mis alumnos. Quien quiera meterse en esto tiene que prioritariamente leer en castellano y en inglés. Si no lee en inglés no hay nada que hacer, porque toda la teoría feminista, la literatura española es muy importante, pero tiene una genealogía detrás del pensamiento distinta a la británica y a la norteamericana. Y es muy importante entender esa pluralidad. Si solamente leemos en un idioma nos estamos perdiendo esa pluralidad de pensamiento y eso es muy importante para luego tener un pensamiento propio. Entonces, Catherine Jenkins tiene este artículo que tiene que ver con este proyecto de reconceptualización del concepto de género y con el problema de la inclusión de las mujeres dentro del discurso feminista, que es el gran problema teórico que hay hoy en día, ¿no? Y que analiza el concepto de la identidad de género y el concepto de mujer, ¿no? Es un libro que está publicado en el ámbito de la filosofía moral, en el ámbito de la ética. Esto es muy importante porque hoy en España, además, se generan muchas confrontaciones entre diferentes filósofas, algunas que consideran que la identidad de género es un concepto que está muy bien y otras que lo rechazan de manera radical, porque dicen que el género no tiene nada que ver con la identidad. Entonces voy a intentar explicar de dónde viene esto, ¿de acuerdo? Porque hay un conflicto teórico bastante y posicionamientos muy radicales de rechazo y lo que no puede ser que las mujeres se rechacen entre ellas. Hay que entenderse, hay que ver de dónde viene todo este debate, ¿de acuerdo? Y esto lo vimos hace unos años en el ámbito de la política, ¿no? Que unos eran más de la teoría queer, otros más de la teoría convencional, ¿no? Y además recuerdo hace un par de años cuando estaba el gobierno anterior, ¿no?, que se generaban muchísimos debates con la ley del sí es solo el sí. Y bueno, a nivel político ha dado este paso, ¿no? Entonces Jenkins, ella sustenta que la definición de mujer teóricamente o tradicionalmente ha venido a través de esta idea, ¿no?, que una mujer es alguien que está socialmente oprimida sobre la base de su presente sexo femenino. En el ámbito de la teoría feminista, ¿qué es una mujer? Es la pregunta que históricamente se ha intentado responder desde la perspectiva teórica. ¿Qué significa ser mujer? ¿Qué es ser mujer? ¿No? Y esto habla indirectamente o directamente de la cuestión de la opresión, ¿no? Entonces, a la mujer se le define como el ser humano oprimido socialmente, ¿no?, por el patriarcado, todo esto, ¿no? Entonces, dentro de esta definición, lo que vemos es que está esta analogía del género como clase, ¿no?, que es lo que ella defiende en este texto que he comentado anteriormente, ¿no?, que es este paradigma de pensamiento neomarxista donde lo que tenemos es una especie de asimilación teórica del concepto clase con el concepto género, porque lo que nos permite es crear un concepto, lo he dicho anteriormente, ¿no?, para definir la opresión que vive un grupo social, ya sea por una cuestión de clase o ya sea por una cuestión de género, ¿no? Entonces, esta analogía y esta perspectiva neomarxista es la dominante, ¿no? Pero ella dice, esta definición en el fondo excluye a algunas mujeres, excluye a las mujeres trans, porque la concepción general, tradicional, está basada en la dicotomía sexo-género. Y la dicotomía sexo-género no entra en las mujeres trans, porque las mujeres trans no pueden ser madres, tienen una biología, un cuerpo que no entra dentro de la categoría convencional de sexo, que se relaciona con la categoría convencional de género, que supuestamente define lo que es una mujer, ¿no? Entonces, claro, ahí las mujeres trans están excluidas, ¿no? Por otro lado, las mujeres directamente se definen a través de su opresión social. Y esto en una sociedad posfeminista no encaja del todo, porque al final las sociedades posfeministas, las mujeres
no sufrimos una opresión coercitiva como la que pueden sufrir otras mujeres en otros contextos, en el Globo Sur o en otros contextos, ¿no? Entonces, en una sociedad posfeminista, definir a una mujer o definir que la característica fundamental de una mujer es la opresión, pues es algo que empieza a chirriar, que ya no encaja, ¿no? Y claramente la conclusión a la que ella llega es que esta definición pues, no es inclusiva, porque está definida bajo una cuestión fundamental que es la perspectiva patriarcal del poder. Y esto hay que reconfigurarlo, revisarlo. Y ahí está el proyecto de reconfiguración de la categoría género, ¿no? Entonces ella propone que el género debe de abrirse, ¿no? Y debe de mantener, eso es muy importante, debe de mantener la cuestión de la clase, esta analogía teórica a la cuestión clase, pero debe de abrirse a una conceptualización nueva que es el género como identidad. Y esto lo que nos lleva es una perspectiva teórica ligada a la fenomenología, que es importante desde mi punto de vista decirlo con claridad. A mí llegar a esta conclusión me ha llevado mucho tiempo, no os vais a creer, lo cuento aquí como si se me hubiera ocurrido así en un plis-plas, pero no. O sea, realmente llegar a esta conclusión ha sido una locura. O sea, es decir, darme cuenta de que esto viene de diferentes tradiciones filosóficas y que al final cada filósofo lo que tiene es diferentes perspectivas, pues me ha costado mis noches sin dormir. Lo cuento así muy sencillo, pero ya esta diapositiva me ha costado mucho, ¿no? Entonces, la perspectiva fenomenológica que propone Jenkins a mí me parece muy interesante para las prácticas profesionales del feminismo y la arquitectura. Y eso es lo que quiero intentar explicar, ¿no? Entonces, lo que ella dice es esto, ¿no? Al final, un sistema social, lo que no puede ser que las mujeres seamos definidas por un sistema social externo, ¿no? De tal manera que al final se nos defina a todas, ¿no? Por algo que sucede en la sociedad, ¿no? Porque de alguna manera se nos anula nuestra identidad si mantenemos ese tipo de definición, ¿no? Y luego que las mujeres tienen una capacidad de reacción, que al final su sistema social nos define, las mujeres no tienen por qué seguir esa definición social que está ligada a un poder patriarcal claramente, ¿no? Y de hecho el feminismo es una consecuencia de ello, ¿no? Nos rebelamos a esa definición social dominante, ¿no? Entonces, el sentido del género como identidad proviene, para Jenkins, ¿no? De la experiencia corporal y vital de cada sujeto, ¿no? Y no lo de lo que un sistema externo social nos impone. Y esta cuestión es muy importante, porque aquí es donde está la perspectiva fenomenológica. La fenomenología se basa del concepto de estar en el mundo, ¿no? Y de entender que la dicotomía razón-cuerpo, que ha dominado también en la filosofía convencional, no es cierta, y esto es algo que la fenomenología ha puesto de manifiesto desde Husserl, pasando por Merleau-Ponty y otros muchos fenomenólogos, ¿no? Entonces, entender la experiencia corporal y vital de cada sujeto como una parte sustancial de las mujeres es el gran aporte que la teoría feminista fenomenológica está proponiendo y es uno de los sustentos teóricos también de la teoría queer, que esto a veces no se entiende bien y es muy importante entender que esto es así, ¿no? Entonces, Jenkins lo que hace es rechazar el concepto de feminidad tradicional, ¿no? Que define a las mujeres como sensibles y cosas así, ¿no? Y lo que dice es que hay que entender el género como identidad desde otra perspectiva, ¿no? Como un mapa que funciona como múltiples maneras para guiar y dirigir los intercambios de las propias realidades sociales y materiales, ¿no? Y propone entender el sentido del género como identidad como un fenómeno encarnado, quiere decir, sentido desde la corporalidad de cada individuo, ¿no? Y la feminidad no como una cuestión de la opresión social a la que nos somete el sistema del patriarcado, sino como una cuestión corporal vivida, ¿no? Entonces, esto parece complicado, pero es una conceptualización del concepto de género distinta, ¿no? Y ella lo que propone es una ambivalencia, que los dos conceptos, el de género y de clase, de alguna manera tienen que convivir, porque dependiendo de la sociedad en la que estemos, uno u otro va a coger más peso, uno u otro va a tener mayor relevancia, ¿no? O dependiendo del propósito, ¿no? Entonces, Jenkins lo que nos propone es reconceptualizar el concepto de feminidad tradicional, pero claro, esto tiene muchas complicaciones, porque en el fondo la teoría queer y la teoría de Jenkins lo que está haciendo es romper con esta cuestión más de grupo que tiene la visión tradicional de género, ¿no? Y llevarla a la cuestión más individualista. Y esta es la gran crisis y la gran problemática de esta ambivalencia, ¿no? También porque separar al individuo, entender al sujeto encarnado, ¿no? A la persona,
de manera separada al grupo social es algo muy difícil, es algo muy complejo desde una perspectiva teórica. Pero tiene mucho sentido lo que ella dice, sobre todo desde el contexto que lo dice y pensando en las sociedades posfeministas. Dicho esto, que espero que se haya entendido, voy a pasar a hacer este recorrido muy rápido por los principales enfoques feministas de la vida urbana para que se entiendan bien estas tres ideas, ¿no? Qué son las ciudades sexistas, cómo se ha definido teóricamente las opresiones de las mujeres y qué es esto de planificar con perspectiva de género. Entonces, bueno, sobre el concepto de ciudades feministas se ha escrito muchísimo, ciudades sexistas se ha escrito muchísimo, desde Jacobs, porque en el fondo el texto de Jacobs, que es del año 61, ya, aunque ya no hablaba directamente de mujeres, ya empezaba a hablar de opresión, de desigualdad en la ciudad, ¿no? Principalmente de clase, también de raza, porque no podemos olvidar que ella está hablando de Nueva York en su libro, ¿de acuerdo? La cuestión racial es muy importante en el contexto norteamericano, ¿no? Pero después de ella, pues otras teóricas como Dolores Hayden, que tiene este libro, Cómo debería ser una ciudad no sexista, y otras muchas, el grupo Matrix en Londres, o Leslie King Weisman, que tiene este libro fantástico que está online en PDF, que se llama Discriminando a través del diseño, ¿no? Y el colectivo Punsix en España y otros muchos, ¿no? Pues empiezan a trabajar, ¿no? En lengua inglesa se le llama de muchas maneras, sexist cities, man-made built environment o man-made environment, espacios androcéntricos, que es el término que utiliza el colectivo Punsix, ¿no? Y que al final llevan a un diagnóstico común, que es el que la consejera de Igualdad ha comentado en su presentación, ¿no? Nuestras ciudades están diseñadas por varones. Yo siempre utilizo la palabra varón y no la palabra hombre, porque el hombre es como un concepto que tiende a incluir hombres y mujeres, que no es verdad, pero por eso me gusta diferenciar, para que no quepa duda, ¿no? Entonces, las ciudades están generalmente diseñadas por varones para facilitar su modo de vida. No es que estén diseñadas por varones, da igual quién haga las cosas, es lo que ha dicho el director, da igual quién haga las cosas. Lo importante es para quién lo hace. No quién lo hace, sino para quién lo hace. Entonces, las ciudades están diseñadas por varones para facilitar su modo de vida, el modo de vida principalmente de los varones de alta clase social o de clase media, ¿no? Y las experiencias y las formas de vida masculinas se han normalizado en la teoría y en el discurso del urbanismo en general, ¿no? De tal modo que las experiencias de las mujeres en estos momentos históricos, estamos hablando de los años 60, 70, 80, cuando se empezó a escribir todo esto, la situación de las mujeres en los años 60, 70, 80 no es la misma que la actual. Entonces es muy importante entender en qué momento histórico se está escribiendo cada libro que estamos leyendo. No se han tenido en cuenta, de tal manera que se han mantenido los roles de patriarcales de género y la opresión hacia las mujeres a través del diseño urbano. Y eso es lo que queremos intentar entender. La geógrafa urbana Jane Drake escribió en 1996 esta cita que está súper leída, ¿no? Que es muy interesante, que dice: nuestras ciudades son patriarcado escrito en piedra, ladrillo, cristal y hormigón, ¿no? Entonces, y es una cita que recupera el colectivo Punsix a través de esta otra, ¿no? Dice: el urbanismo, tal y como lo conocemos, tiene un profundo sesgo patriarcal y androcéntrico. Es un modelo que refleja una masculinidad hegemónica y jerárquica en la medida en que su espíritu es la conquista del territorio. Entonces, esta idea de la conquista del territorio es una cosa muy imperial. Y es que no podemos tampoco perder de vista que tenemos una manera de entender la arquitectura muy imperialista. Y ahí viene todo el discurso colonial, que esto es otra historia, pero bueno. Entonces, este concepto, pero aquí lo que me interesa es el concepto patriarcado, ¿no? Porque el concepto patriarcado es un concepto fundamental de la teoría feminista, que muchas veces se utiliza así de una manera muy laxa, pero no sabemos muy bien qué quiere decir, ¿no? El concepto patriarcado ha sido teorizado principalmente desde la política feminista por politólogas. Aquí he traído dos ejemplos. Carol Pateman, que tiene un texto fundamental que se llama El contrato sexual, que es una crítica al pensamiento ilustrado francés y británico, ¿no? Sobre el contrato social, ¿no? Y cómo al final el matrimonio heterosexual se convierte en una institución para oprimir a las mujeres, ¿no? No tiene nada que ver con el amor, estamos hablando del contrato, del matrimonio, ¿no? Y Kate Miller, que habla también de las políticas sexuales, ¿no? Y cómo al final el concepto de patriarcado, hay otras, Gerda Lerner, tenemos muchas autoras que han hablado del concepto de patriarcado, ¿no? Pero el concepto de patriarcado es un concepto de patriarcado moderno, porque existen diferentes tipos de patriarcado dependiendo del momento histórico. Entonces es un concepto de patriarcado moderno, que es una forma de poder político en la que los varones, a través del contrato social moderno e ilustrado, legitimaron tanto su libertad como la subordinación de las mujeres. Y esto es una cosa muy importante que las politólogas feministas desde los años 80 han estado estudiando, pues se han leído los textos de Rousseau, de Locke y de otros muchos, ¿no? Para evidenciar cómo ¿no? el comienzo de las sociedades, donde se basan las sociedades democráticas, al final lo que hacen es legitimar la libertad de los varones y legitimar la subordinación de las mujeres.
¿no? Y eso tiene todo una raíz política detrás. Hay una dicotomía fundamental, el tema de la dicotomía en la filosofía es una manera muy tradicional de organizar el pensamiento, que es dividir la sociedad civil en esfera pública y esfera privada. Esto seguro que lo habéis oído, ¿no? De tal manera que lo político, lo público está en la esfera pública y es lo propio de los varones, y lo privado, lo doméstico, es la esfera privada, que es lo apropiado por las mujeres, ¿no? Así la esfera privada pues, se vincula pues, con las tareas domésticas, con el cuidado, y está totalmente desvinculado del poder político y de las tareas productivamente económicas, ¿no? El patriarcado moderno define a las mujeres por su feminidad, y esta es una cuestión porque no están definiendo a la mujer como ser, ¿no? Sino que están definiendo la feminidad y la feminidad como la característica que define a la mujer como seres humanos, ¿no? La feminidad implica ser menos racional, ser afectiva, ser emocional, ser incapaz de impartir justicia, ser perseguidoras del amor romántico, heterosexual, por supuesto, ¿no? Y conlleva una cierta inmanencia, que es lo que habla Simone de Beauvoir en El segundo sexo, ¿no? Y una incapacidad de las mujeres de trascender. Y esto es una cuestión fundamental. Y están definiendo a las mujeres a través de este concepto de feminidad. Y este es el concepto de feminidad patriarcal, ¿no? Al que muchas mujeres contemporáneas no nos sentimos identificadas con él, ¿no? Y es contra el que el feminismo de alguna manera ha intentado luchar. Otras sí, o en parte, podríamos decir, ¿no? Y ahí está el debate, porque no todo es malo. En ser sensible, ¿no? El patriarcado ha definido todas estas características como algo negativo, como algo malo, como algo a rechazar. Y eso también hay que criticarlo, porque ser sensible no es malo, ¿no? Y ser afectiva no es algo negativo. Entonces, ¿por qué esta negatividad detrás de estos conceptos? Y esto es lo que habría, de alguna manera, que poner en cuestión, ¿no? Entonces, esta conceptualización del patriarcado moderno, en el fondo, sigue un poco el concepto sexo-género y esta dicotomía convencional sigue un poco esta misma idea, ¿no? De tal manera que las mujeres, a través de ascribirse a ese concepto de feminidad, las mujeres entendidas desde la parte biológica, es decir, el ser humano hembra, que nace como hembra, al educarse y sociabilizarse a través de estos conceptos de feminidad, llega a ser mujer. Y esta es la teoría que defendía Simone de Beauvoir, ¿no? Tú naces hembra, ser humano hembra, y entonces te educas, sociabilizas en torno al concepto de feminidad que domina en la sociedad, esa es la perspectiva constructivista, que te inculcan esos valores, ¿no? Y entonces te conviertes en mujer. Y esto es la parte fundamental. No se nace mujer, sino que se llega a serlo. Esta idea de Simone de Beauvoir tiene que ver con esta teorización, ¿no? Pero lo que me interesa aquí es que veáis que en esta manera de entender a las mujeres y definir a las mujeres se les define como un grupo social único. Las mujeres se habla de ellas como womanhood, ¿no? Que se dice en inglés, ¿no? Mujeres, así en general, como si todas fuéramos iguales, ¿no? Da igual dónde hayas nacido, la edad que tengas, qué raza tengas, no, las mujeres. Entonces, aquí lo que domina es una categoría de pensamiento neomarxista, donde a las mujeres se las está definiendo como un grupo social, es decir, utilizando la analogía del concepto de clase. Entonces, el concepto de género como clase domina dentro de esta teorización. Hasta aquí, claro, ¿no? Esto es lo que quiero que se entienda, ¿no? ¿Qué ocurre con la arquitectura? Cuando se utiliza el concepto mujeres o el concepto patriarcado en el ámbito de la arquitectura, lo que vemos es que cuando las mujeres, cuando vienen de la política, de la sociología y empiezan a escribir estos textos y empiezan a hablar de ciudades sexistas, porque las primeras personas, las primeras profesionales mujeres que empiezan a hablar de estas cosas no son arquitectas, esto también es muy importante decirlo, son principalmente geógrafas humanas, son principalmente antropólogas sociales, ¿no? No vienen de la. Entonces, las personas, los profesionales que empiezan a conceptualizar esto, entienden el entorno construido no como nosotras que somos arquitectas, ¿eh? Esto también es importante. Cada disciplina entiende el entorno construido de una manera distinta o predominantemente de una manera diferente, ¿no? Estas profesionales entienden el entorno construido como algo heredado, como un receptor, ¿no? Y es algo heredado, que hemos heredado históricamente y que de alguna manera colabora en esa opresión a las mujeres. ¿De acuerdo? Entonces, las ciudades al final son como un resultado físico, material, de esos procesos culturales y arquitectónicos regidos por varones privilegiados, por técnicos, políticos, porque la arquitectura no se hace solo con los arquitectos, también se hace con otros agentes, ¿no? Y que ha sido de alguna manera heredado por las mujeres que históricamente no han tenido capacidad de decisión en esto, ¿no? Entonces, ¿cómo históricamente se ha oprimido a las mujeres? Esa sería como la siguiente pregunta, ¿no? ¿Cómo se ha oprimido o cómo teóricamente se ha definido que se ha oprimido a las mujeres en el entorno construido? Entonces,
voy a pasar a definir como los 3 conceptos clave o las 3 ideas más importantes de cómo se ha teorizado sobre la prisión de las mujeres, ¿no? Claro, en el mundo de la filosofía, el ejemplo teórico más importante de entender la arquitectura o el entorno construido como algo heredado, ¿no? Donde yo, ser humano, me coloco y se me oprime, es el panóptico de Foucault, que esto probablemente todo el mundo lo sabrá, ¿no? Como las cárceles, de alguna manera, la arquitectura tiene, y la arquitectura y por extensión el entorno urbano, tiene esta capacidad de controlar, tiene esta capacidad de ejecutar un poder. El panóptico de Foucault y este libro de Foucault de Disciplina y Castigo, que es súper importante, ¿no? Y súper conocido, es el que mejor representa esto. Y esto, para nosotros que somos arquitectos, enseguida entendemos el concepto, ¿no? Cómo a través de una geometría circular, un elemento central que controla la arquitectura y, por extensión, la ciudad tiene la capacidad de generar relaciones de poder. Y esto es lo que está detrás de este concepto. Pero es que no es solamente la arquitectura, porque la prisión, el concepto de la prisión es muy interesante porque nos permite ver cómo a través del diseño de un edificio podemos ejercer un poder, sino que además la prisión es muy importante porque no solamente es que estemos ejerciendo un poder, y es que las prisiones se agregan por género, ¿no? Tenemos prisiones masculinas y femeninas, he puesto ahí unos carteles de series, ¿no? De Vis a Vis, de Orange is the New Black o de Prison Break, que espero que todos hayáis visto, ¿no? Donde se entiende esto muy bien. Entonces, no solamente es que tengan una capacidad de controlar el ser humano, sino que encima además segregan por género, ¿no? La arquitectura también tiene esta capacidad de segregar por género, y esto en España del franquismo lo hemos vivido todas aquellas personas que yo me eduqué en un colegio femenino, o sea, que nos hemos educado con una educación por género, ¿no? El diseño de las escuelas y la segregación por género en el proceso de la educación nos permite ver que esta idea de que a través de la edificación y del diseño podemos generar diferentes valores a un género u a otro, o oprimir de una manera u otra a un género u a otro, está bastante claro, ¿no? Pero las opresiones en la ciudad van más allá de la segregación por género. La segregación es importante porque sigue sucediendo y todavía tenemos lugares urbanos en los que las mujeres no podemos acceder. Sitios religiosos, no sé, conventos de clausura. Hay muchos espacios, en España cada vez menos, pero hay otras realidades sociales en otros países del globo terráqueo donde la segregación por género en la ciudad es el día a día, ¿no? Entonces, esto no es algo, las sociedades posfeministas, por supuesto, en esto ya no piensan, pero es algo que si os vais a trabajar al sur o a otro país, va a estar ahí y que tenéis que entender, ¿no? Entonces, la segregación por género en Europa se ha superado en gran medida, pero en Estados Unidos, en las sociedades occidentales, pero en otros lugares del mundo no. Entonces, los temas principales que tratan las sociólogas urbanas, antropólogas, geógrafas, ¿no? Para definir las opresiones de las mujeres, yo los he categorizado en estos 3 que me parecen que son los más importantes, ¿no? Por un lado, el concepto de gendered spaces, que se puede traducir como espacios sexuados, aunque no es muy correcta la traducción, pero algo así. Por otro lado, el tema de la seguridad y la violencia en el espacio público o en la ciudad. Y por otro lado, la vida cotidiana y la planificación del tiempo, ¿no? Entonces, los espacios sexuados es un concepto que han trabajado muchas teóricas, desde Daphne Spain o Linda McDowell, que es la que veis aquí en la fotografía, ¿no? Que son teóricas conocidas, ¿no? Que no son arquitectas, son antropólogas, sociólogas, ¿no? Y tiene que ver con cómo esta separación civil entre esfera pública y esfera privada se correlaciona con las diferencias de género y con la diferenciación sexual del trabajo, y qué consecuencias tiene esto en el entorno construido, ¿no? Entonces, es una idea que viene detrás de esta conceptualización convencional de la sociedad en 2 grandes esferas, privada y pública, que analiza cómo eso se relaciona con el mundo laboral, ¿no? Y qué consecuencias tiene esto en el espacio urbano. O sea, son como varios pasos consecutivos, ¿no? Sobre esto se ha escrito mucho. De hecho, Jane Jacobs ya hablaba de ello en Mortalidad de las grandes ciudades. Betty Friedan, cuando escribió La mística de la feminidad, habló de ello, sobre todo porque después de la Segunda Guerra Mundial, en Estados Unidos hubo todo este boom de los suburbios norteamericanos, ¿no? Que al final se vuelve a una visión tradicional de la familia, donde las mujeres viven en grandes suburbios en el entorno de la ciudad. No sé quién haya vivido en Nueva York o si habéis visitado ciudades norteamericanas. Claro, es que esto en las ciudades españolas es más difícil de entender, y en una ciudad medieval menos todavía. Pero para entender estos conceptos hay que irse a Estados Unidos, donde las ciudades han evolucionado
basándonos en visiones utópicas modernas a través de la Carta de Atenas principalmente, del legado de la arquitectura de Le Corbusier y del pensamiento urbano de Le Corbusier, que es el personaje criticado con Maya Inco, ¿no? Desde la perspectiva y la sociología feminista, ¿no? Para entender cómo han crecido las ciudades en Estados Unidos desde con centros donde se concentra el poder económico, los grandes rascacielos, las grandes oficinas, ¿no? Y que a las 7 de la tarde están vacías, no hay nadie, ¿no? Cuando caminas por Nueva York, por downtown, a las 7 de la tarde, en los grandes rascacielos, ¿no? Y parece el desierto urbano, ¿no? No hay nadie, vas un domingo, no hay nadie, ¿no? Y está todo el mundo en el suburbio, ¿no? En las casas, ¿no? Seguro que habéis visto otras series como esto, Mujeres Desesperadas y todo esto. Bueno, pues todo esto en el fondo nos permite entender esta cuestión, y es que al final toda la arquitectura basada en la zonificación, basada en las ideas urbanas de los CIAM de los años 30, que apostaban por la zonificación y que han sido posteriormente muy criticados, ¿no? por el Tintem, ¿no? y posteriormente, lo que no desde una perspectiva de género, pero sí desde una cuestión de diversidad urbana, pues son importantes, ¿no? Y el concepto de espacios, de gendered spaces, tiene que ver con esto, ¿no? Cómo los espacios suburbiales de viviendas unifamiliares en masa, al final son los espacios prioritariamente para las mujeres, muchas de ellas no pueden conducir, con lo cual no pueden salir de ahí, como los centros urbanos son espacios de trabajo económicamente productivos, donde están principalmente los varones, que son los que trabajan, y a los que sus mujeres no pueden ir porque o no hay transporte público o no saben conducir, como los malls, ¿no? El boom de los malls en Estados Unidos, de los centros comerciales, al final son el espacio de ocio que nos decía Le Corbusier, ¿no? Le Corbusier decía vida, espacio doméstico, trabajo, espacio económicamente productivo, ocio, porque ahora como vamos a trabajar 8 horas solo, 8, vamos a tener 8 horas para descansar, eso es una visión masculina de la vida, donde no se limpia la casa, ni se cuida a nadie, ¿no? Solo se trabaja, se duerme y se pasa y se disfruta. Esa es la vida de los varones, no es la vida de las mujeres, no vivimos así. Tenemos responsabilidades y esas 8 horas de ocio no las disfrutamos, no las tenemos, ¿no? No hacer la comida, cenar, sacar al perro, cuidar un poco al hijo, ya se te van las 8 horas, ¿no? Esa es la visión masculina, el 8-8-8, ¿no? Entonces, Le Corbusier hablaba de eso en la Carta de Atenas, ¿no? Vida, trabajo, transporte, porque tienes que unir un punto u otro a través de autopistas, carreteras, no sé qué, y tiempo para el ocio, que en Estados Unidos en el entorno que estudio ha tenido que ver con la construcción de grandes malls, que es el concepto de vida terrible que estamos todos criticando desde el urbanismo feminista, ¿no? Principalmente en América, tanto en Norteamérica como en Centroamérica, como en Sudamérica, ¿no? Y entonces esto se empezó a criticar desde el periodismo, desde la antropología, ya desde los años 60 del pasado siglo, ¿no? Entonces estas ideas lo que nos hacen ver es eso, que es este modo de organizar la ciudad, al final lo que hace favorecer el sistema productivo, favorecer la vida de los varones, está hecha desde la perspectiva del varón y encapsular, encerrar, subordinar, ¿no? Controlar a las mujeres, ¿no? Con esta vida patriarcal, ¿no? De cuidado de los hijos, de la familia, etcétera, que no pueden salir de su barrio suburbano y que para hacer la compra necesitan un coche, que a veces igual no tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Este es el concepto de gendered spaces, ¿no? Entonces, aquí lo que vemos es una crítica encarnada total a la utopía moderna de la ciudad, y que esto a los arquitectos les ha costado muchísimo entenderlo, porque lo ven como porque claro, que nos toquen a Le Corbusier nos hace daño. Entonces, muchos arquitectos no entienden esta crítica o no la ven, ¿no? Muchos sí, por supuesto, los que están en el ámbito del urbanismo lo ven con mucha más claridad, porque esto es algo que Jane Jacobs ya criticó en los 60 y que toda la teoría urbana desde los años 60 ha aceptado, que la Carta de Atenas pues, fue un cierto despropósito, ¿no? Entonces, estas ideas lo que hacen es fomentar las ciudades de una manera monofuncional, ¿no? A través del concepto de zonificación y dependiente del automóvil, que es otro de los grandes problemas hoy en día con el cambio climático, bla, 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 ¿no? El crecimiento de nuestras ciudades, ¿no? Pero lo que me interesa es que veamos que esta idea de espacio sexuado es una perspectiva también marxista, donde la arquitectura se entiende principalmente como un instrumento de organización espacial. Y esto es muy importante, ¿no? Porque los arquitectos, y hablo de arquitectos varones, ¿no? Con esta idea se ven a sí mismos como controladores del espacio, como ordenadores del espacio, porque es lo que nuestra disciplina nos ha enseñado, ¿no? Y esto es muy importante a la vez que problemático, ¿no? Entonces, la arquitectura es entendida como un instrumento de control social, ¿no? Y que acaba potenciando o colaborando
en mantener, perpetuar estas diferencias de género sociales, ¿no? Y aquí prima nuevamente este sentido de género como clase, ¿no? Porque las mujeres todavía son entendidas, definidas desde esta perspectiva de grupo social, digamos, un poco homogéneo, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con la violencia y la seguridad en el espacio público, y esta es una cuestión que va más allá, porque tiene que ver con los derechos humanos, ¿no? Y que tiene que ver con la lucha contra el feminicidio, contra el acoso sexual, contra la violencia genocida y contra la integridad del cuerpo de las mujeres. Las mujeres somos dueñas de nuestro cuerpo y nuestro cuerpo no se puede poner en cuestión, ¿no? La integridad corporal y el derecho al cuidado de cada individuo es algo fundamental, ¿no? Entonces, la violencia y la seguridad en el espacio público no tiene nada que ver con... Las mujeres no tienen problemas, el problema está en la violencia que los varones ejercen sobre ellas en el espacio público, ¿no? Hay que dejar de victimizar a las mujeres por esto, o sea, las mujeres no tienen... Nosotras salimos a la ciudad y nosotras no tenemos ningún problema, el problema es la violencia que se ejerce contra nosotras, ¿no? Y aquí hay tres aspectos fundamentales. He puesto un libro de Leslie Kean, que es una socióloga británica que tiene este libro que se llama Feminist City, que está traducido al español, si tenéis interés lo podéis leer. Y hay un capítulo que se llama City of Fear, la ciudad del miedo, donde reflexiona sobre esta cuestión, ¿no? Entonces, aquí hay tres aspectos fundamentales. Por un lado, la seguridad real, es decir, la violencia real contra las mujeres en el espacio público, por qué se produce, dónde se produce, ¿no? A qué se debe, ¿no? Que no es lo mismo que la percepción del miedo, porque una cosa es la percepción del miedo, porque ahí hay un proceso de subjetivación de las mujeres muy claro, ¿no? Y de hecho la percepción del miedo de las mujeres es muy superior a la violencia real de las mujeres en la calle. Las mujeres tienen mucha mayor percepción del miedo que la violencia que siguen. Seguro que si levantáis la mano, muchas de vosotras os habéis sentido inseguras en algún momento en la calle y probablemente nunca os han agredido, ¿no? Entonces no es lo mismo la percepción del miedo, por qué se produce, ¿no? ¿A qué se debe? No es lo mismo de día que de noche, no es lo mismo en un lugar que en otro, y esto las sociólogas lo estudian, es que hay muchísima literatura sobre esto, ¿no? Y otra cosa es la seguridad real. Y luego la tercera cuestión que se estudia son las limitaciones vitales y cotidianas que esta percepción del miedo o que esta inseguridad real produce en la vida de las mujeres, ¿no? Son una siguiente consecuencia que está relacionado con el tercer punto que voy a comentar ahora mismo, ¿no? Entonces, aquí desde el ámbito de la geografía urbana y desde la arquitectura también, lo que se están haciendo se está utilizando mucho los mapas, el GIS, la introducción del GIS como herramienta de estudio de la ciudad, hace que podamos generar mapas del miedo, se llaman así. Elsa Guerrauteli, que es una profesora de Canarias, utiliza esta terminología, ¿no? Y el tema de la ciudad del miedo tiene que ver con esto, ¿no? De mapear qué calles son más inseguras, cuáles no tienen iluminación, hacer entrevistas a mujeres para ver por qué en este barrio pasa algo, por qué pasa lo otro, e intentar entender qué está sucediendo a nivel urbano, a nivel social, para que las mujeres tengan esta percepción o para que los datos de delincuencia contra mujeres y también contra varones sean mayores en este sitio o en otro. Y eso tiene que ver con el entorno construido, con las dinámicas sociales, urbanas, tiene que ver con muchas cosas, ¿no? Pero obviamente con el entorno construido también, ¿no? Y aquí Marion Roberts, que es la coeditora del texto que he puesto al principio, ¿no? Junto con Inés Sánchez de Maradiaga, dice esto, ¿no? La cuestión del miedo es muy importante, la cuestión de la percepción del miedo es muy importante, porque uno de los derechos humanos más fundamentales es el derecho a asociarse libremente con otras personas en el espacio público. Y si no si no superamos esa percepción del miedo y si no salimos a la ciudad con plena normalidad, en el fondo se nos está coartando un derecho fundamental, que es asociarnos, relacionarnos, ¿no? Tener una vida social en el espacio público igual que cualquier otra persona, ¿no? El tercer punto que decía, ¿no? Las limitaciones vitales y cotidianas que todo esto tiene para las mujeres, en el fondo es el tercer apartado, ¿no? De la definición de las opresiones, que tiene que ver con la vida diaria, la cotidianidad y la planificación de nuestro tiempo. Y aquí el Grupo Matrix, que es un colectivo feminista de arquitectas, sociólogas, ¿no? De los años 80, británico, que si no lo conocéis, pues os animo a leer este libro que ha sido reeditado recientemente en lengua inglesa, no está en español, que se llama Making Space, Women and the Man-Made Environment, es un texto del año 84, donde este colectivo, del cual Marion Roberts formaba parte, empieza a escribir sobre estas cuestiones en el contexto postindustrial británico. No es el mismo que el español, pero que muchas de las cuestiones de las que ellas hablan pues han dejado huella, ¿no? Y han servido de base para muchas otras teóricas, ¿no? Entonces, ellas empiezan a hablar sobre cómo tienen que ser los espacios públicos, cómo se tienen que colocar
los elementos en un parque, ¿no? Para favorecer ese diálogo, esa asociación. Empiezan a hablar sobre los recorridos de las mujeres, ¿no? Que por qué zonas caminan más, caminan menos, cuánto tiempo invierten en ello, cómo funciona el transporte público, si el transporte público ayuda a facilitar la vida de las mujeres o no. Pero siempre entiendo a las mujeres de que estamos hablando de los años 80, donde las mujeres probablemente no trabajaban, se dedicaban prioritariamente a los cuidados, donde estamos todavía en una sociedad británica feminista, no posfeminista, ¿no? Y entonces hay que entender, leer estos textos pensando en que están hablando de la sociedad de los años 80, ¿no? Entonces ellas empiezan ya a introducir muchos debates, también hablan de la vivienda, tiene libros muy interesantes, tiene varios capítulos, y hay uno que está dedicado al espacio público, pero hay otros que está dedicado pues eso, a vivienda y a otras cuestiones, ¿no? Entonces empiezan a hablar pues eso, de cómo se tiene que organizar también el ejercicio físico, ¿no? Cómo el espacio público también tiene que servir para el ejercicio físico, y eso está relacionado con muchas cosas contemporáneas, ¿no? Que tienen que ver con el dominio del fútbol como deporte en todos los espacios, ¿no? Públicos, donde pues, no, parece que si no hay un campo de fútbol, no sé, ¿no? Y como esto de alguna manera es una mirada también muy masculina, ¿no? Como hay muchos mensajes que perpetúan las desigualdades de género en el ámbito de la publicidad, ¿no? Y como eso de alguna manera tú lo estás viendo cuando caminas por la calle de manera constante, como hay estereotipos también a la hora de diseñar el transporte público, ¿no? Y sobre todo, y lo más importante de todo, es el papel que tienen los cuidados en la movilidad de las mujeres, ¿no? Y este es uno de los grandes temas de este libro, ¿no? La movilidad de las mujeres en las grandes ciudades y su relación con el trabajo de los cuidados durante la maternidad, la crianza de los hijos, el cuidado de los ancianos, ¿no? Y otras muchas tareas, como pueden ser hoy en día pues, otros seres sintientes, ¿no? Y aquí Inés Sánchez de Maradiaga, recogiendo este legado, ha creado el concepto de movilidad del cuidado, que igual lo conocéis, y si no, pues ha escrito mucho sobre ello. Uno de los capítulos del libro que he comentado anteriormente está dedicado a este concepto, y luego ha publicado muchos artículos de investigación sobre ello, Mobility of Care, ¿no? Que empieza de alguna manera a datar, ¿no? A cuantificar estas diferencias temporales, ¿no? Y cómo hay que implementar mejores políticas públicas en materia de transporte, principalmente público, ¿no? Para facilitar esto y que las mujeres no vayan haciendo 8 cosas en media hora de camino a casa, ¿no? Desde el trabajo a casa, este tipo de cosas, ¿no? Como los hombres utilizan más el coche, el transporte individual, el coche propio, y van del trabajo a casa y aparcan el coche, y como las mujeres pues tardan más tiempo en ir a casa porque después hacen la compra, van a buscar al niño, lo que sea, o pasean al perro, o lo que sea, ¿no? Van a ver a su madre, a ver qué tal ha pasado el día, ¿no? Y al final esto implica que las mujeres hacen unos recorridos urbanos mucho más amplios, porque al final esas tareas de cuidados, ¿no? O de preocupación por otros seres humanos o otros seres sintientes recaen más por los roles patriarcales de organización de la vida en las mujeres, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esta cuestión está cambiando, especialmente en las sociedades posfeministas. Entonces, desde los años 90, desde los países nórdicos, aquí cojo una cita de unos teóricos finlandeses, que es uno de los países de mayor igualdad entre hombres y mujeres, ¿no? Donde dicen que estas condiciones de vida de las mujeres están cambiando y que esto, pues obviamente, este discurso tiene que modernizarse, podríamos decir, ¿no? Contemporaneizarse, ¿no? Y al final, pues cada vez hay más mujeres trabajando también, ya no tenemos esta idea de las mujeres en casa sin trabajar en suburbios, en algunas ciudades igual sí, o unos porcentajes sí, pero ya no es lo normalizado en la sociedad. El número de mujeres sin hijos cada vez es mayor, de mi generación prácticamente el 30% de las mujeres no tienen hijos, y probablemente cuando se jubilen prácticamente el 50% de las mujeres van a estar separadas o divorciadas o no van a tener hijos, con lo cual tampoco van a tener una vida de cuidados en el envejecimiento similar a la que hoy en día podríamos pensar, ¿no? Hay un aumento de hogares con doble carrera, o sea, con 2 salarios, hombre y mujer, y esto hace que el tiempo libre, esas 8 horas de tiempo libre, haya que distribuirlo y haya cambiado. Y luego las tareas domésticas, afortunadamente, también están cambiando. Cada vez hay más varones que hacen tareas domésticas, con lo cual todo este discurso de los cuidados hay que reconfigurarlo, porque la organización en las sociedades posfeministas de los cuidados ya no es igual a la que había hace 40 años o hace 50 años, ¿no? Entonces, como dice Roberts, una conciliación armoniosa del trabajo remunerado, de la vida doméstica, de las relaciones sociales, el ocio, las actividades culturales y espirituales implica una consideración tanto del tiempo como del espacio. Entonces, la relación entre tiempo, espacio y planificación urbana es un ámbito de trabajo o un factor que debemos de tener en cuenta, ¿no? Que esto es uno de las cuestiones de debate más contemporáneo, ¿no? Y
Y esto lo he puesto a propósito, porque todo esto lleva a que el colectivo Matrix desde los años 80 está hablando ya de estas cuestiones de vida cotidiana, de ciudad para todos los seres humanos, ¿no? Conceptos de proximidad, conceptos de ciudades que no sean solamente monofuncionales, sino que sean multifuncionales. Todas estas ideas están dentro del pensamiento feminista urbano desde los años 80. Y lo que estamos viendo hoy en día es una usurpación teórica de estos conceptos por parte de muchos colegas que empiezan a apropiarse de esto para hablar de estas cuestiones, evitando nombrar toda esa genealogía de pensamiento que hay detrás, ¿no? Como por ejemplo la ciudad de los 15 minutos, que yo cada vez que lo digo me pongo nerviosa, porque al final esto es un pensamiento feminista, pero hay una cierta y esto sigue sucediendo y tiene que ver con las relaciones de género, ¿no? Y con esta apropiación y desconocimiento por parte de muchos colegas de toda esta genealogía de pensamiento, ¿no? Y voy a intentar ir terminando, que ya veo que me están cortando, que me estoy enrollando mucho, ¿no? Pero lo que veo aquí, lo que quiero que veáis aquí es que en todos estos temas domina el concepto de género como clase, ¿no? Y que esta idea de la concepción dual que nos decía Jenkins al principio del género como identidad y del concepto como clase y del género como clase, empezar de alguna manera, a mi juicio, especialmente en el tercer tema, en la idea de los cuidados, de cómo vivimos, de cómo es el día a día, a coger más peso, porque ahí esta pluralidad de vidas de las mujeres empieza a tener una mayor relevancia a la hora de planificar. Entonces, cuando hablamos de opresiones macro, de opresiones sociales generales, la idea del género como clase domina claramente, y ahí hablamos de esta aproximación neomarxista, está muy clara, pero cuando empezamos a intentar entender cómo funciona la vida de las mujeres, ¿no? Cómo se organizan su tiempo, qué tipo de cuestiones específicas hay en su barrio, ahí la generalización y el entendimiento de las mujeres como grupo social único no es viable, ¿no? Y es importante recuperar esta perspectiva más fenomenológica, ¿no? De cómo es la vida, ¿no? De cómo cada mujer vive su identidad, ¿no? Y qué consecuencias tiene eso en la vida urbana, ¿no? Entonces, voy a ir más rápido, es que sí, me estoy enrollando mucho, ¿no? Vale. Bueno, voy terminando. Entonces, esta aproximación dual al concepto de género pone de manifiesto que hablar de las mujeres como grupo único, que es una de las grandes crisis del pensamiento feminista, tiene muchos riesgos, porque se puede llegar a generalizar la vida de las mujeres, como si todas las mujeres viviéramos igual, y esto implica que en muchas situaciones de opresión probablemente no se están teniendo en cuenta, que muchas mujeres o vida de otras minorías sociales no se están valorando. Entonces, las posibilidades que hay de excluir a determinados grupos sociales, ya sean de mujeres o de otros géneros, es alta. Y esto es uno de los grandes problemas, ¿no? De este tipo de discurso, ¿no? Entonces, estas preguntas, ¿no? Pues ponen de manifiesto que esta idea de entender el género dentro de una analogía del concepto de clase puede crear exclusiones y parece insuficiente para definir las diferencias y las diversidades de opresiones de género que sufren toda la pluralidad de mujeres que formamos más de la mitad del planeta en la vida urbana, ¿no? Y esto es algo que Leslie Kean Weisman, en un texto, este texto que os he puesto al principio del año 92, ya de alguna manera intuía, ¿no? Y aquí es lo que enlaza con la teoría de la interseccionalidad, que probablemente conocéis, ¿no? Y es que al final, para definir cómo es la vida de las mujeres en cualquier ciudad o en la vida urbana, es imposible hacerlo única y exclusivamente analizando la categoría género. Hay que analizar otras categorías, la clase social, la raza, incluso cuestiones que tienen que ver con la capacitación funcional, porque si no es muy difícil poder, de alguna manera, mapear y entender qué es lo que está sucediendo. Entonces, la idea de entender a las mujeres como un grupo social único, de alguna manera, quiebra, ¿no? Y nos tenemos que intentar entender a la pluralidad de mujeres. Entonces, la teoría de la interseccionalidad, que tiene que ver con entender de manera interconectada las diferentes categorías, empieza a coger mucha más fuerza. Y la teoría de la interseccionalidad, en el fondo, es una teoría que está muy basada en cuestiones teóricas ligadas a la identidad. Por eso el concepto de género como identidad empieza a coger mucho más peso, ¿no? Entonces, planificar con perspectiva de género, en el fondo, proviene de esta teoría de los años 60 y 70, donde predomina esta idea de entender a las mujeres como un grupo social unitario, porque en el fondo eso es lo que permite tener fuerza política, ¿no?
Y parte de alguna manera, las arquitectas parten recogiendo todo este legado de urbanistas, sociólogas, antropólogas, ¿no? Y comparten con ellas todo este diagnóstico, que las ciudades son sexistas, ¿no? Que hay diferentes tipos de opresiones, ¿no? Pero además, esto es muy importante, muchas de las arquitectas y urbanistas feministas también consideran que la educación que hemos decidido en las escuelas de arquitectura no es neutral y que de alguna manera se nos está enseñando la manera de hacer arquitectura para mantener las desigualdades de género, ¿no? Entrelazadas con otros tipos de privilegios, como la clase y la raza, porque muchas veces en las escuelas de arquitectura todavía estos discursos, que tienen más de medio siglo, no están incorporados en el hacer habitual de la planificación urbana, ¿no? Entonces, las arquitectas feministas, en el fondo, se ven a sí mismas como agentes de cambio, ¿no? Y esto me parece muy importante, ¿no? Porque en el momento que tú eres mujer y arquitecta, es decir, que tienes una formación probablemente canónica en el ámbito de la arquitectura, pero además eres mujer, empiezas a darte cuenta de estos gaps, de estos vacíos que hay en tu propia educación, empiezas a leer y a interesarte por otras disciplinas, y entonces nosotras, como arquitectas, urbanistas, ¿no? Y feministas, nos encontramos en la vida como usuarias, porque somos mujeres de un espacio urbano en el que experimentamos todos los días diferentes tipos de presión por nuestra condición de mujer, pero al mismo tiempo somos técnicas, ¿no? Y nos situamos en la profesión como con una capacidad de liderar nuestra disciplina hacia una mayor igualdad e inclusión en la vida urbana, ¿no? Entonces, desde los años 90 y desde las directrices europeas, porque esto está muy ligado a determinados códigos europeos que hay que seguir, ¿no? En los que España se ha incorporado, algunas lo han liderado, como ha sido el caso de Inés Sánchez de Maradiaga, pero otras se han enterado o se han incorporado a ello más tarde, ¿no? Desde los años 90 se está respondiendo a diferentes directrices, proponiendo planificaciones con perspectiva de género en un sentido amplio, ¿no? Aquí tenemos el Instituto Europeo de Gender Equality, que tiene un apartado que es Gender Planning, donde nos explican de una manera metodológica qué significa esto de planificar con perspectiva de género. Esto es una web, está todo descargable libre, ya sabéis que el copyleft es la marca insignia de la Comisión Europea, entonces si tenéis interés lo podéis descargar, ¿no? Y aquí lo que planificar con perspectiva de género pone de manifiesto es que hay que reconocer las desigualdades estructurales que implican las relaciones de género sociales en un contexto dado, y esto mantiene la idea de género como clase, ¿no? Y hay que comprender que grupos de mujeres y hombres tienen diferentes necesidades, diferentes accesos y controlan los recursos y diferentes oportunidades y limitaciones por cuestiones históricas, estructurales, sociales y culturales, ¿no? Y esto implica, y aquí entra la cuestión de la identidad como un valor importante, que hay que definir objetivos generales y específicos en las políticas para reducir las desigualdades, hay que diseñar intervenciones apropiadas para lograrlos y hay que aceptar, y esto es muy importante, que los diseños que proponemos como arquitectos o arquitectas no son universales, sino situados, ¿no? Y específicos para cada contexto social, urbano o entorno en el que estamos trabajando. Y esto es lo que hace que se complique mucho la cosa, ¿no? Y donde la idea del género como identidad y entender cómo las mujeres están viviendo su identidad de género en cada contexto social empieza a tener cada vez más peso y más valor, ¿no? Y hay que analizar, por tanto, las necesidades particulares de cada comunidad, ¿no? Entonces, desde los años 90, en el contexto español, se han editado guías de perspectiva de género, ¿no? Políticas urbanas, recomendaciones, ¿no? Y tenemos muchísimas, estas son algunas portadas, ¿no? Pero hay muchísimas en este aspecto, ¿no? Pero la principal metodología de cambio con respecto a la utopía urbana moderna, ¿no? De Le Corbusier y compañía, es que se han adoptado los procesos participativos como una herramienta fundamental para entender las particularidades específicas de las diferentes comunidades, grupos sociales, barrios en los que estamos trabajando como urbanistas, ¿no? Y esto es algo que ya Jane Jacobs proponía de alguna manera, esa participación del usuario, que ha sido lo que el movimiento moderno, a través de su utopía urbana, ha dejado de lado. El movimiento moderno es una manera de entender la arquitectura donde el usuario no tiene cabida, ¿no? Y esa vuelta al usuario es una de las grandes apuestas del pensamiento feminista, pero también de otras filosofías, ¿no? Como la fenomenología, por ejemplo, o el postestructuralismo, igual, ¿no? Al final, a partir de los años 60, prácticamente toda la filosofía tiene que ver con esta cuestión, ¿no? Y
Y lo que se hace con esto también es criticar de una manera muy clara las relaciones de poder que históricamente han permanecido entre técnicos, políticos, ¿no? Arquitectos, ingenieros, principalmente profesiones tradicionalmente masculinas, donde siempre ha habido esta visión top-down, ¿no? De la planificación, ¿no? Pero también hay determinados posicionamientos críticos y discrepancias, ¿no? Que tiene que ver con que muchas de estas opresiones que se intentan de alguna manera definir y categorizar, como he dicho anteriormente, excluyen otros grupos sociales, de tal manera que es el grupo de las mujeres blancas de clase media la que de alguna manera se está definiendo a la hora de establecer políticas urbanas, ¿no? Y esto es lo que se conoce en el ámbito de la filosofía como solipsismo blanco, ¿no? O sea, como al final es el grupo social de las mujeres blancas de clase media y clase alta, sus diferentes opresiones y necesidades las que están dominando y las que están de alguna manera cambiando estas políticas, ¿no? Aquí entre determinados colectivos feministas hay diferencias y en los procesos participativos la Unión Europea propone principalmente que los procesos participativos tienen que ser igualitarios entre hombres y mujeres. Sin embargo, hay muchos colectivos feministas que consideran que los procesos participativos tienen que ser exclusivos de mujeres, porque esto da mayor libertad de expresión, mayor capacidad, mayor tranquilidad a la hora de expresar las diferentes necesidades, ¿no? Y también porque permite de alguna manera que esa diversidad o esa pluralidad de necesidades de las mujeres sea mejor recogida por los diferentes técnicos, ¿no? Entonces, las prácticas feministas ponen de manifiesto, ¿no?, que conceptualizar y poner en práctica el género como una categoría inclusiva, que es un poco el objetivo de esta reconceptualización del género, es realmente complejo, ¿no?, especialmente cuando vamos a la práctica profesional. Desde una perspectiva teórica se puede conceptualizar, pero cuando vamos a la práctica profesional, entender el género como una categoría inclusiva que atienda a su categorización o conceptualización como clase, pero también a esa diversidad de identidades con las que nos encontramos, es realmente complejo, ¿no? Y termino ya con las inferencias, y ya que me estoy alargando mucho, ya lo siento, pero bueno, termino hablando de que, en el fondo, este recorrido genealógico para mí me ha servido para entender que el concepto de la analogía entre género y clases, de alguna manera, el que ha dominado toda la genealogía urbana del pensamiento feminista, y cómo ahora las nuevas generaciones de filósofas están poniendo, y sobre todo la teoría queer, está poniendo el concepto de género como identidad, como una cuestión relevante, y esto, a mi juicio, va a cambiar enormemente las prácticas urbanas feministas, ¿no? Pero también esto es entendible desde un punto de vista, ¿no? Porque necesitamos cambiar políticas y la única manera de cambiar políticas es haciendo grupo. Entonces, la idea de conceptualizar desde una perspectiva social y generar un grupo social lo más amplio posible es muy importante para cambiar políticas, lo cual es el objetivo fundamental de las sociedades feministas, que no de las posfeministas. Y esta es un poco la gran diferencia. Es decir, hay una serie de objetivos pragmáticos y de propósitos muy claros, ¿no? Que algunas filósofas como Iris Marion Young, que es una de mis filósofas favoritas, lo tenía muy claro, y en los años 90 ella desechaba totalmente que el concepto de género se aliase con cuestiones de identidad y decía que esto era súper negativo y que iba a generar muchísimos problemas. Esto ella ya lo veía en los años 90. Sin embargo, no hacerlo también implica muchas exclusiones posibles por el camino, lo cual pone que no es un objetivo fácil, ¿no? Lo que me parece también es importante decir es que en el libro del año 2013 de Marion Roberts y Inés Sánchez de Maradiaga, Marion Roberts decía que después de un análisis de más de 2 décadas analizando cómo se habían implementado prácticas profesionales desde una perspectiva de género en Europa, lo que se veía con claridad es que todas estas prácticas urbanas lo que hacían era mejorar la vida de las mujeres tenían mejores condiciones de vida, pero no desaparecían las desigualdades de género estructurales. Es decir, que las prácticas feministas quizás estaban mejorando la calidad de vida de las mujeres, cosa que está muy bien, pero no estaban terminando con la desigualdad de género. Y este es el gran objetivo y el gran problema que nuestras generaciones, o la generación más joven, debe de acometer, ¿no? Y es que al final el género debe de atender a estas 2 categorías, ¿no? Y es que no atender a la cuestión de la identidad hace que suceda esta realidad, y es que no se termina no acaba la desigualdad, las relaciones de poder siguen estando un tanto intactas, aunque
mejore la calidad de vida. Es decir, mejorar la calidad de vida de las mujeres no es sinónimo de terminar con la desigualdad de género, ¿no? Bueno, y por último voy a hablar de dos descontentos que están hoy en día en el ambiente. Por un lado, la crítica queer, y es que es muy importante porque al final son los colectivos queer los que están poniendo de manifiesto que todas estas prácticas urbanas de trabajo están de alguna manera atendiendo a un grupo de mujeres prioritario, que son heterosexuales, de clase media, blancas, etcétera, ¿no? Cuando hay otras necesidades de otros grupos sociales, gays, lesbianas, personas trans, personas no binarias, ¿no?, que no se están atendiendo en este tipo de discursos y que es necesario atender, ¿no? Lo cual pone de manifiesto que la dicotomía sexo-género que ha dominado en el feminismo convencional, de alguna manera es incapaz de atender a estas nuevas realidades y a estas nuevas necesidades sociales. Y con esto termino, que me parece que es uno de los puntos más importantes, y es que desde la propia crítica de arquitectas y urbanistas feministas, existe el gran riesgo de que toda esta proliferación de protocolos, guías de trabajo, recomendaciones que se hacen a nivel político y su implantación, como había dicho Marion Roberts, no están ayudando a terminar con la desigualdad porque estamos en un momento en el que la democracia formal domina. ¿Qué significa esto, no? Que al final todo esto se convierte en guías de recomendación, en cruces que hay que marcar, cuando en el fondo la democracia real no está llegando y al final se convierten en procesos formales, ¿no?, que no acaban de trabajar por conseguir el objetivo final del proyecto feminista, ¿no?, que es la igualdad de géneros. Entonces, al final todo esto se acaban convirtiendo en un discurso, en una argumentación puramente discursiva que no traslada, ¿no?, a la realidad. Y este es el gran peligro de las situaciones de las sociedades posfeministas, ¿no?, que tenemos todo un logro por cambiar políticas, pero si esas políticas se convierten simplemente en papel mojado de alguna manera, no llegan a trasladar a la sociedad. Así que con eso termino y siento haberme alargado tanto.